Y volvemos a la meditación de la palabra del Señor sobre esta temática: vida eficaz, mayordomía de la vida que Dios nos ha dado. Hemos dicho en mensajes previos que la mayordomía abarca toda la vida del creyente. Así como la salvación es completa, el Señor no nos salva solamente nuestra alma, Él redime todo. Así como el pecado contaminó todo, no solo nuestra alma cuando se introdujo el pecado, sino que corrompió del total de la vida del hombre. La salvación es completa. De la misma manera, la administración de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, de nuestra vida, la mayordomía abarca, incluye todas las esferas de nuestra vida e involucra también todas las esferas de la vida de la iglesia. Y en este sentido, pensando en nuestra administración de lo que Dios nos ha dado para nuestra vida, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, pensando en este mes aniversario de la iglesia y pensando en el mes de la Biblia, es que queremos hoy exhortar sobre este tema que hemos titulado Testimonio, proclama y defensa de la verdad, o la iglesia como pregonadora y defensora de la verdad. El apóstol Pablo, en la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 3, él describe lo siguiente a su discípulo amado, a este hijo espiritual, como él le llama. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No vamos a hacer una exégesis ni análisis del pasaje de lo que leímos, sino que solamente queremos referirnos a esa frase que dice que la iglesia del Dios viviente es, dice Pablo, columna y baluarte de la verdad. Según Pablo, la iglesia es ese baluarte, es esa columna. ¿Pero qué significa ello? O podríamos preguntarnos, ¿tiene importancia hoy que la iglesia sea la columna y el baluarte de la verdad? ¿Cómo se debe manifestar ello en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes, en usted, en mí? ¿En qué sentido yo, como mayordomo, como siervo del Señor, puedo o debo responder a esta responsabilidad de que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad? Es responsabilidad de la iglesia del Señor Jesucristo, pero de cada uno de los que la conformamos, en particular, de cada creyente en Jesucristo el Señor, convertirse en un pregonero, en un proclamador y en un defensor de la palabra de Dios como la verdad. En estos tiempos que vivimos se hace no solo necesario, sino urgente que cada uno asuma su responsabilidad y sea un defensor de la verdad de la palabra de Dios, tanto aquí intramuros, dentro de este edificio, como ahí en la calle, en la sociedad, en la familia, en el barrio, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en todo lugar.
En el texto que leíamos, Pablo dice que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de ir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Esto Pablo está diciendo en un tiempo futuro, pero ya en sus tiempos y poco tiempo después de él, y él advierte a algunas de las iglesias que él mismo fundó o ayudó a plantar, de este germen que se está inculcando dentro de las iglesias, de apartar de la verdad del oído y volverse a fábulas. Hoy día es muy frecuente aquello. Y estas distorsiones del evangelio, como el evangelio de la prosperidad la ciencia cristiana o los testigos de Jehová o otros que hay en esa esfera, que han usurpado y adulterado el evangelio para crear y enseñar fábulas de las cuales la gente le presta oído y las sigue, sin hablar de todas aquellas otras cosas como las religiones orientales, el yoga, la meditación trascendental, ni las otras religiones que existen en el Oriente. Pero eso es así. Por eso decimos que es algo no solo necesario, sino urgente en este tiempo. Porque ser columna y baluarte de la verdad, por cierto, es un gran desafío para la iglesia hoy y para cada uno de los que la conformamos. Para cada uno de los que integramos la iglesia del Señor es un desafío. El hombre, y deberíamos decir más bien enfocado directamente a nosotros, el creyente en Jesucristo, busca conocer la voluntad de Dios para su vida. Y muchos hay que quisieran conocer qué es lo que Dios tiene para mí guardado el día de mañana o en el futuro. El hombre debe todos los días tomar decisiones importantes y trascendentes día tras día, y confrontarse con ideas e ideales ajenos o contrarios a la palabra de Dios, o con un humanismo cada vez menos humanitario, un animalismo, un animismo, un sincretismo, un politeísmo, un ateísmo, que está presente y permea nuestra sociedad. Entre paréntesis, voy a hacerle un comentario. El sábado pasado hubo una marcha en Santiago. 500,000 de personas, una marcha por la vida, organizada por las iglesias cristianas, incluida la Iglesia Católica. ¿Sabe cuántos minutos le dio la televisión? 0. Pero si hay una marcha de los gays, si hay una marcha de los proabortistas, si hay una marcha, aparecen minutos y minutos y les dan. Ese es el sesgo contra el que estamos luchando, porque estas cosas de la ley de Dios y la moral no le interesa al secularismo del mundo. Contra eso debemos luchar, contra eso debemos permanecer firmes, contra eso debemos estar preparados para ser defensores y proclamadores de la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿A dónde acudir? Para nosotros, la respuesta está en lo que hemos leído, en la palabra de Dios. Como dice el apóstol Pablo, y releo el texto: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
La única fuente fiable para hallar la voluntad de Dios es la Sagrada Escritura. Ella nos dice qué quiere Dios que creamos y cómo debemos comportarnos con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con la sociedad, con el Estado. Es una guía directa y no ambigua para conocer lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. ¿Pero dónde la Escritura? Alguien puede decir, ¿pero dónde? Voy a una carta, voy a un evangelio. ¿En qué parte está la guía para tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios para una vida eficaz, para ser un mayordomo de 5 talentos o para ser un buen siervo y fiel? Pues la primera respuesta o la respuesta para esta pregunta es ¿dónde? El apóstol nos dice en toda la Escritura. Toda la Escritura. Lo hemos dicho otras veces. Somos una iglesia que proclama la verdad de toda la palabra de Dios. Del Génesis al Apocalipsis. Desde la ley a la gracia. Pablo alude a todo lo conocido entonces como Escritura. Pero nosotros hoy día podemos decir que todo lo que está escrito, también por el mismo apóstol Pablo o por los autores de los evangelios, eso es toda la Escritura, porque toda ella es inspirada por Dios, porque es la palabra de Dios. No haga caso a aquellos que dicen que la Escritura contiene. Podrán ser muy respetables hombres de estudio de mucho tiempo, pero han cambiado su discurso para adecuarlo a lo que el mundo moderno quiere o a la crítica textual moderna quiere. No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y nada de ello es de desecharse. No hay partes aquí desechables de la Escritura. El creyente fiel tiene tanto la ley de Dios como los evangelios, los salmos o los profetas, la historia y la poesía bíblica como inspiración de Dios, como la revelación especial de Dios para el hombre, para nosotros, para usted, para mí. Y como siervos del Señor, como iglesia del Señor, como mayordomos del Señor, nosotros debemos conocer, debemos obedecer todo el consejo de Dios y defender esta verdad y proclamar esta verdad. La ley y la gracia, no la ley o la gracia y la gracia, porque toda la Escritura, eso es parte de nuestra mayordomía, de ser mayordomos fieles, de ser siervos fieles. Proclamar y defender la verdad de la palabra de Dios. Desde ahí cuando dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hasta el final, sí, ven, Señor Jesús. Amén. La Sagrada Escritura, nos dice el apóstol, es fuente de enseñanza. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. No vamos a recordar, pero podríamos mencionarlo aquí, aquellos que aprendieron a leer en la Escritura, que hicieron cursos para enseñar a leer en la Escritura, como las escuelas, las canterianas. Cuando llegó aquí a Chile en la colonia, Diego Thompson, y traía la Escritura y empezaron a enseñar a leer a los niños con la Biblia. No queremos enfatizar el hecho de que lo que la iglesia debe enseñar y predicar está en las Sagradas Escrituras. Todos los textos que usamos, como los comentarios, como los estudios, como los catecismos, como la confesión misma de fe,
solo son apoyo para mejor entender y aplicar la Sagrada Escritura a nuestras vidas. Toda la sabiduría y toda la erudición humana nunca superará a los escritos inspirados de la Biblia. Repito, esta frase es muy interesante e importante decir. Toda la sabiduría y la erudición humana nunca superará a los escritos inspirados de la palabra del Señor. Se predica la palabra del Señor según la encontramos en la Biblia. La iglesia debe sostener esta verdad. Yo podría entretenerles 45 minutos contándoles chistes, contándoles historias, contándoles algo de lo que yo sé, lo que hago, la medicina, y entretenerles con anécdotas de la vida. O podríamos comentar una gran noticia del periódico y hacer un comentario de aquello. Pero no es el fin ni el propósito de la predicación. La iglesia debe predicar la palabra de Dios. El mensaje que debemos predicar es el que está en las Sagradas Escrituras. Pero el apóstol además agrega que esta palabra de Dios escrita, inspirada por Dios, es la norma para corregir nuestra conducta y nuestro actuar. Dice, es útil para corregir. Es útil para corregir. El mayordomo fiel, el siervo fiel que quiere administrar bien su vida, la iglesia fiel, debe seguir la palabra del Señor y obedecerla. ¿Hay cosas que cambiar? La Escritura nos muestra y nos dice y nos orienta hacia dónde debemos ir. ¿Hay errores? Por supuesto que puede haberlos si somos humanos. ¿Hay pecado? Las Sagradas Escrituras nos da la orientación correcta para corregir aquello imperfecto, aquello errado, aquello pecaminoso. La Escritura nos reprende y nos lleva al camino correcto. La psicología moderna trata de guiar las formas de conducta, pero no busca corregir anormalidades, sino que la aceptación de conductas anormales como si fueran correctas. Es lo que soy, yo soy así, yo hago así, y aceptar aquello, vivir con aquello. La palabra de Dios es la única que puede efectivamente corregir conductas inapropiadas. Y usted puede pensar cualquier tipo de conducta que sea estimada por la palabra del Señor incorrecta, y la palabra del Señor corrige. Pero también la palabra del Señor, la Sagrada Escritura, dice el apóstol que nos puede dar los mejores argumentos de defensa apologética. Dice que es útil para redarguir, o sea, para argumentar en contrario a alguien. Porque ella nos da los mejores argumentos de defensa de la fe, los mejores argumentos apologéticos que podamos tener. Redarguir, la palabra nos ayuda a redarguir, porque ella es útil para eso. Contradictores siempre habrá, y van día a día en aumento, pero la Biblia nos da respuestas suficientes para todos ellos. Ahora, nos debemos preguntar, ¿y cómo lo puedo hacer si no conozco la palabra? O si no la estudio o no la leo. He allí el desafío para defender esta verdad de la palabra del Señor. Es más, las Sagradas Escrituras permite la correcta instrucción en cuanto a la conducta con el prójimo, con el Estado, con la sociedad. Es útil para instruir en justicia. Es decir, instruye conforme a la voluntad revelada de Dios. Cuando dice instruir en justicia, nos está diciendo esa instrucción que está pegada a lo que el Señor quiere, el Señor justo, en quien el atributo de la justicia es perfecto.
es decir, conforme a esa misma palabra de Dios. Somos instruidos para conducirnos de esa forma. Pablo nos asevera que las Sagradas Escrituras nos permite mirar y caminar hacia la perfección y hacia las buenas obras. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquellas obras, como dice en nuestra epístola, que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ella. Si ni siquiera es mérito nuestro las obras que podamos hacer, Dios las tiene allí provistas para que nosotros las hagamos. Y como dice el Señor Jesucristo, para que los hombres glorifiquen a vuestro Padre cuando vean vuestras buenas obras. Para que hagamos su voluntad, para que demos testimonio por lo que hacemos de nuestra fe en Jesucristo el Señor. Dios preparó de antemano estas obras, y el hombre de Dios, el creyente, el mayordomo fiel, se prepara por la palabra de Dios, por la Sagrada Escritura, para la perfección, y se prepara para la obra que el Señor preparó. Ella, la Sagrada Escritura, es nuestra única regla de fe y conducta. Todos los miembros de la iglesia, de esta iglesia presbiteriana de Chile, contestamos afirmativamente esta pregunta cuando nos hicimos miembros de ella, por medio de una confesión pública de nuestra fe aquí en el templo. ¿Creéis que la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, son la única regla de fe y de práctica o de conducta religiosa? Sí, creemos. Así es. Podrán haber muchos manuales de conducta, muchos manuales de formas de vivir la vida. Pero el manual por excelencia para nuestra vida en relación con el Señor, con el prójimo, cómo debemos conducirnos en la casa de Dios y en la sociedad, está aquí en la Escritura. Nuestro decir, nuestro actuar, nuestro pensar y nuestro sentir respecto a la iglesia, a los hermanos y hermanas, al gobierno de la iglesia y en particular nuestras decisiones más importantes deben ser orientadas, guiadas y sometidas a la palabra de Dios, la voluntad revelada de Dios para nuestras vidas. Somos exhortados como siervos del Señor, como creyentes del Señor, como mayordomos fieles del Señor, desafiados a ser siervos fieles, siervos mayordomos, siervos que conocen, que estudian, que enseñan, que proclaman y defienden la verdad de la palabra de Dios. Por cierto, no estamos aquí pidiendo que debemos, ni recomendando que todos debamos ser eruditos, pero al menos tener el conocimiento esencial de lo esencial, valga la redundancia. Conocer lo básico de lo que la Escritura dice, se conoce leyéndola, se conoce compartiéndola, se conoce integrándose con los hermanos para alimentarse de ella, se conoce absorbiendo aquello que escuchamos en los mensajes de la palabra del Señor. El profeta Isaías proclamó en uno de sus primeros capítulos a la ley y al testimonio. Dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es decir, a lo que está escrito y a lo que hablan de la vida de consagración, es porque aún no les amanece.
Pero no necesitamos ir tan atrás para decir, como hablábamos allí recién, como cantábamos, decíamos que la ley de Jehová es perfecta, que el testimonio de Jehová es fiel. El Salmo 19 dice allí David en ese salmo estas palabras hermosas: no necesitamos otra cosa, son deseables más que el oro afinado y dulces más que la miel. Pero el Señor Jesucristo también dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Escudriñad es buscar, es escarbar, es como quien está buscando entre medio de las hojas de los árboles los frutos que cayeron. Lutero decía que él leía la Biblia de esta manera, como quien recogía manzanas. Primero tomaba las que estaban al alcance, luego sacudía el árbol y finalmente buscaba entre las hojas. Eso es lo que hay que hacer con la Biblia. Y recuérdese que la Biblia es el mejor intérprete de sí misma. Y si usted tiene un pasaje que no entiende, busque otro que pueda aclararle o consulte con algunos de los que le pueda orientar respecto a cómo abordar aquel tema. Y no se quede en lo difícil, sino en lo simple del mensaje central de la palabra. Pablo dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Como un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Y en este texto, persiste en lo que has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Porque ellas son las que te van a hacer sabio para la salvación por la fe. Porque ellas son las que te llevarán en el camino de la perfección. Porque ellas serán las que te prepararán para toda buena obra. Porque ellas te permitirán hacer defensa del Evangelio de Cristo y proclamación del Evangelio de Cristo el Señor. ¿Quiere saber cómo conducirse como mayordomo del Señor? ¿Como un siervo del Señor? Lea las Sagradas Escrituras, estudie las Sagradas Escrituras, medite en la Sagrada Escritura. Busca orientación para su vida, para su trabajo, para su familia. Las Sagradas Escrituras nos da el marco general por el cual debemos conducirnos en nuestras relaciones y aún en nuestro trabajo. ¿Tiene dudas? Puede encontrar respuestas a ellas en las Sagradas Escrituras. Pero hay una razón mayor y una razón última, pero principal, por la cual la iglesia, el creyente, el mayordomo fiel debe defender y proclamar la verdad de la palabra contenida en la Biblia, la verdad de la palabra de Dios, porque ella nos revela, nos muestra a Jesucristo el Señor, nos muestra y nos habla del amor de Cristo, de la redención en Cristo Jesús. Ella nos revela como un espejo nuestra miseria, nuestra incapacidad y la de cada hombre para alcanzar por sí mismo la eternidad, el perdón, la salvación del pecado. La Biblia, como revelación del Señor, nos habla de Jesucristo, el Señor y Salvador de nuestras vidas. Para usted pecador, para mí pecador, llegamos a la fe. El pecador puede llegar a la fe solo por oír la palabra de Dios. Pablo dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Si fue cierto para usted, para mí, para todos los creyentes en Jesucristo el Señor, ¿cómo no defenderla y proclamarla como buenos siervos, como buenos mayordomos del Señor
cautivos de la palabra del Señor. Cuando Lutero fue llevado a la Dieta de Worms para defenderse de las acusaciones de herejía, para que se retractara de los dichos que estaba sembrando sobre la palabra de Dios, él dijo: no me retractaré. Mi palabra es cautiva, mi pensamiento, mi mente es cautiva de la palabra de Dios. Cautivo de la palabra significa convencido de que ella es la verdad. La verdad que hay que creer, la verdad que hay que conocer, la verdad que hay que seguir, la verdad que hay que proclamar, la verdad que hay que defender. Iglesia, columna y baluarte de la verdad. Lea, comparta, proclame, enseñe, medite y defienda la palabra del Señor. Así, efectivamente, podremos ser como ese baluarte y columna y baluarte de la verdad. Como una comunidad que proclama y que defiende la verdad. Como dice el boletín en su parte final, estudiar, conocer, enseñar, proclamar y defender la verdad de Dios revelada en la Biblia es nuestra tarea, es nuestro privilegio y debe ser nuestra pasión. Invierta en conocer la Biblia, lea y busque crecer cada día más en ella. Que el Señor nos bendiga.